El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsivas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. Pese a ser una cruenta lucha por el poder, también tuvo frutos positivos. La Constitución de 1917 fue uno de ellos. Las demandas obreras y campesinas se recogieron por vez primera en el constitucionalismo mundial. En la Constitución de 1917, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. Asimismo, surgen personajes que han pasado a la historia y en EPOEM 210 los recordamos en esta fecha. Francisco Villa, José Doroteo Aragón Arámbula, nacido en San Juan del Río, Durango, un 5 de junio de 1878. Conocido vulgarmente como Francisco Villa o Pancho Villa, fue un militar mexicano que se destacó como uno de los principales jefes de la Revolución Mexicana, reconocido como un ícono popular de la cultura mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Emiliano Zapata Salazar, apodado el Caudillo del Sur, fue un campesino y militar mexicano que participó en la Revolución Mexicana como un comandante del Ejército Liberado del Sur y uno de los principales líderes revolucionarios desde la presidencia de Francisco I. Madero. Nació el 8 de agosto de 1879. Murió el 10 de abril de 1919. Valentina Ramírez Avitia, la Leona del Norotal. Fue una revolucionaria mexicana que nació el 14 de febrero de 1893. A principios del siglo XX, tuvo que disfrazarse de hombre para poder tomar las armas y luchar contra la dictadura de Porfirio Díaz. Una canción y varias películas recuerdan su gesta. Murió en 1979 sumida en la pobreza y el olvido. Venustiano Carranza fue un hombre que ayudó a México a establecer leyes, derechos y garantías sociales. Nació en Villa de Cuatro Ciénegas, actual estado de... Pero más fuertecito, la voz más alta. Venustiano Carranza fue un hombre que ayudó a México a establecer leyes, derechos y garantías sociales. Nació en la Villa de Cuatro Ciénegas, actual estado de Coahuila, el 29 de diciembre de 1859. Fue el 11º hijo del coronel liberal Jesús Carranza y de doña María de Jesús Garza. Una de sus mayores aportaciones fue crear la Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la Revolución Mexicana y se convirtió en el conjunto de leyes que como mexicanos nos rige actualmente. Juana Belén Gutiérrez de Mendoza fue una profesora, periodista, anarquista, feminista, sufragista y activista mexicana del magonismo y zapatismo, además del movimiento por los derechos de la mujer. Petra Herrera, alias Pedro Herrera, fue una soldadera combatiente en las tropas insurgentes de la Revolución Mexicana, que se refería a sí misma como generala. Nació el 29 de junio de 1887 y falleció el 14 de febrero de 1917 a sus 30 años de edad. Petra Herrera, vestida de hombre y con el seudónimo de Pedro Herrera, participó activamente en muchas batallas de la Revolución Mexicana en las que destacó. Logró una excelente reputación y demostró un liderazgo ejemplar. Adela Velarde Pérez fue una activista mexicana que participó en la Revolución Mexicana, hija de un señor rico de Ciudad Juárez. Desde joven su vocación fue la medicina y en 1915 se incorporó a la Asociación Mexicana de la Cruz Blanca. Nació el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez y falleció en 1971 en San Antonio, Texas, Estados Unidos. La directiva de la Preparatoria 210 felicita a los alumnos y maestros que participaron para no olvidar la lucha de 1910.
Preparatoria Oficial 210 del Estado de México. Trabajando el futuro.